Bueno, buenas tardes. Ya estamos en vivo hoy 25 de marzo con nuestro plantástico de este mes. Estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos al doctor Rodrigo Duno, quien actualmente, es el secretario de Coordinación de Eventos Académicos de la Sociedad Botánica de México. Y pues les cuento un poquito sobre la trayectoria académica del doctor Rodrigo. El doctor es licenciado en biología de la generación del año 1988 y realizó su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, la UCB, ubicada en Caracas. Y además realizó su Master of Science and Pure and Applied Fungal Taxonomy en el año de 1992 en la Reading University del Reino Unido. Además, hizo su doctorado en biología vegetal en el año 2002 en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y les cuento que actualmente está desarrollando dos líneas de investigación. La primera es un estudio de la familia Leguminosae o Fabaceae en el marco del proyecto Flora Ilustrada de la península de Yucatán. ¡Qué padrísimo! Y en segundo lugar, está interesado en la diversidad y la fitogeografía de la provincia biótica de la península de Yucatán, para lo cual está recopilando información para un nuevo listado florístico. Excelente, ante todo la fitogeografía. Y además se encuentra culminando varios trabajos relacionados con una experiencia previa en la familia Icacinaceae y algo de la familia Arecaceae en la península de Yucatán. Actualmente, como ya les comenté, el doctor Rodrigo Duno es secretario de Coordinación de Eventos Académicos de la Sociedad Botánica de México y trabaja como investigador en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán AC en la Unidad Académica de Recursos Naturales. Bienvenido, doctor. Aquí estamos ya. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Mané, por la invitación y por la presentación. Y bueno, sí, voy a hablar un poco de la flora de la península de Yucatán, en la cual tengo ya 22 años trabajando. Wow. Vamos con la próxima diapositiva. Yo me voy a salir, pero aquí estoy al pendiente y le voy a seguir dando a las diapos, ¿sale? Ok, gracias. Aunque no me veas, aquí estoy. Perfecto. Próxima, por favor. Ok, en la península de Yucatán, una de las cosas que más me impresionó a mí cuando comencé a trabajar en México, en Mérida, es que existe una larga tradición florística en la península de Yucatán. Y un listado es para mí más que una lista de nombres. Y cada nombre debe ser una historia. Y eso es lo que yo quisiera más o menos presentarles a ustedes. En primer lugar, estoy incluyendo una figura de la flora de Yucatán que publicó Paul Stanley en el año 1930. Y no es la primera publicación sobre la península de Yucatán, pero sí creo que es un punto muy importante de inflexión en el conocimiento florístico de la península de Yucatán. Puse también dos fotografías, dos imágenes de dos plantas muy hermosas de la península. Una es una acantasia, Bravaicea berlanderiana, que crece en los manglares, en los márgenes de los manglares crece esta planta y es realmente una planta muy bonita. Y por supuesto, yo creo que es una de las plantas más emblemáticas de la península de Yucatán, que es el palo mulato o el chacá, que es Bursera cimarúa. La próxima, por favor. Cuando hablo de historia, no estoy hablando necesariamente de un recuento de quiénes, cuándo y cómo han colectado. No, no es exactamente a eso lo que me refiero. Sin embargo, quería, recuperando la primera diapositiva con la flora de Yucatán, un breve información sobre estos dos personajes. El primero de todos es Charles Frederick Mills Pau, que a finales del siglo XIX comenzó una serie de exploraciones botánicas en el estado de Yucatán, en ese estado todavía que incluía a Quintana Roo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Tiene que haber sido un viaje maravilloso porque él tenía un financiamiento de alguna persona muy rica en los Estados Unidos que había comprado un barco de guerra, lo había transformado en un yate de recreo y ellos básicamente estuvieron todo el tiempo viajando en este barco que se movía del este al oeste y hacían entonces
paradas técnicas en diferentes sitios y hacían muchísimas colecciones botánicas. Mills-Pau publicó unos 10 artículos muy voluminosos cada uno de ellos sobre la flora de la península de Yucatán, y creo que en el año 1909 o 1910 ya no publicó ningún artículo más. Entiendo que Field Museum se sintió un poco en la obligación o en el deseo, no hablemos de obligación, de publicar, de recuperar toda la información de él y publicar una flora. Y entonces quien hizo ese trabajo fue Paul Carpenter Stanley, que era un gran conocedor de la flora de Guatemala. Eso sí, Paul jamás vino a la península de Yucatán, así que eso es un dato bastante curioso. La flora es muy particular, no tiene claves, pero tiene toda la información pues típica de una flora. Cada vez que hay una entrada a una especie, hay una breve descripción y hay información muy variada para cada una de las especies, muy diferente en un caso y en la otra. La próxima, por favor. Bueno, yo creo que yo cuando estaba en la universidad, pedía mucho aventón para ir a la universidad, ¿no? Y entonces, cuando yo me montaba en los coches, me preguntaban qué hacía. Yo les decía que estaba estudiando botánico y siempre me hacían las mismas preguntas. ¿Cuántas plantas hay? No sabía. ¿Cuántas plantas hay en mi país? Tampoco sabía. Entonces me quedó un trauma y siempre que tengo esta información me parece que es muy útil y hay que presentarla a todo el público en general. Entonces, recordemos que la gente de Kew Garden, que es uno de los 3 grupos que recopila información a nivel mundial, dice que hay 308.302 especies. Es un número que yo creo que está bastante subestimado, pero bueno, ese es el cálculo que ellos hacen. Las plantas vasculares crecen en todo el planeta. Algunas tienen una amplia distribución y otras tienen distribución restringida, y son esos elementos muy particulares que llamamos plantas endémicas. Este libro, pues, yo creo que es una referencia fundamental para mucha gente. Ayuda muchísimo a la hora de dar clases. Y yo tengo el PDF, si alguien lo quiere, pues, con muchísimo gusto lo puedo compartir. La próxima, por favor. Entonces, a mí me gusta ir siempre de lo general al particular, y esta otra publicación que publicó la gente del Missouri Botanical Garden, Carmen Ulloa y varios botánicos a lo largo y ancho de América, pues publicaron una primera recopilación de las plantas de América. Y pues es un número bastante alto, 124.993 especies, y eso representa básicamente el 33% de las 383.671 especies de plantas vasculares conocidas. Vean que ya este número es diferente. Este es el cálculo que hace la gente de Missouri, y yo creo que se acerca. Yo pienso que fácilmente hay 400.000 especies de plantas vasculares. Ese es un número que creo que se acerca más a la realidad. Hay otro grupo de trabajo, que es el de Berlín, que también están haciendo esos mismos cálculos, y yo la verdad no recuerdo ahorita cuántas especies estimaron ellas que existen en el planeta. La próxima, por favor. Por supuesto, cuando llegamos a México, el listado florístico del doctor José Luis Villaseñor es fundamental. Recordemos que lo publicó en el año 2016, coincidiendo con el Congreso de Botánica, no recuerdo cuál fue, creo que el 19, y es una obra de referencia fundamental para todas las personas que hacemos florística en este país. Ahí está una foto de él, una asterácea. La próxima, por favor. Ok, después de que el doctor Villaseñor publicó ese artículo, él publicó 5 años después, junto con el doctor Meave, una foto donde aparece realmente muy formal. Nunca lo había visto tan formal, pero ahí está. Un artículo que a mí me pareció muy interesante, que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo es el conocimiento florístico de México? En este caso, ellos están hablando de todo el país. Presentan una nueva tabla de cuál es la riqueza en los grandes grupos de plantas, y creo que actualizan un poco porque incluyen especies no exóticas, especies naturalizadas, no exóticas. Ahí hay un error. Entonces, la próxima, por favor. Bueno, todos sabemos que las plantas no se distribuyen al azar, hay patrones, y esos patrones están respondiendo básicamente a variables ambientales
que es el clima, la geología, la topografía, hidrología, suelo, vegetación y por supuesto el impacto humano ya no se puede dejar por fuera, ¿no? Quería mostrarles dos plantas que son muy emblemáticas de la península de Yucatán, que son el Gymnopodium floribundum y el Neomispagia marginata. Las dos son endémicas, si mal no recuerdo. Son plantas muy abundantes. Una de las cosas más curiosas de estas dos plantas es que son pero muy abundantes en toda la vegetación secundaria que existe en la península de Yucatán. Incluso hace poco fuimos a un sitio muy bonito que se llama Conchén de los Pájaros, que es un área natural protegida privada, y vimos un pedazo de selva que era virtualmente monoespecífica, Gymnopodium, solamente había Gymnopodium. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, la península tiene una posición geográfica particular, es una planicie ubicada en el sureste mexicano, está rodeado por el Golfo de México y el Mar Caribe, y pues se conecta con Mesoamérica y el resto del país a través de su límite sur, ¿no? Eso es muy importante, sin lugar a dudas la posición geográfica es muy importante. Y puse por arriba la Antártida porque efectivamente en esa región del planeta con un clima muy extremo, muy diferente de la península de Yucatán, pues solamente hay dos plantas vasculares, ¿no? Una poácea y una caryophyllaceae. Es curioso que son dos plantas muy distintas y sin embargo las dos son capaces de soportar las inclemencias de un clima tan frío. Yo me imagino que debe ser básicamente propiedades fisiológicas intrínsecas que le permiten sobrevivir en esos sitios tan particulares. En la península, por ejemplo, hay muy pocos elementos holárticos. Creo que hay básicamente, por ejemplo, Quercus oleroides crece pero muy marginalmente en Campeche, y Pinus caribea, aunque esa es una especie particularmente antillana, pues también es pero muy marginal en la península de Yucatán. Yo creo que Pinus es más bien una planta holártica, no sé si me equivoco, pero creo que es básicamente eso, ¿no? Entonces hay muy pocos elementos holárticos, son todos básicamente tropicales. La próxima, por favor. Bueno, la península de Yucatán es realmente un sitio muy diferente al resto de México. Si ven esa figura allí, ustedes ven un macizo, una montaña, bueno, son tres sistemas montañosos que están ahí coincidiendo y que conforman la gran geografía mexicana. El 85% del país son montañas. Y hay, por supuesto, tierras bajas que se ven muy bien a lo largo del Golfo de México y del Pacífico, y también en la península de Baja California, pero el pedazo realmente grande de tierras bajas es Yucatán. Ahí está, ¿no? Son son planicies con una altura promedio de 250 metros sobre el nivel del mar. Es cierto que hacia el sur, en Sol Laguna, se eleva un poco más, y hay también más al sur de Sol Laguna un paisaje de lomerío muy llamativo y muy bonito, que no es fácil de observar. La única forma de observarlo es que tú te metas a la selva, comiences a caminarla y te des cuenta de que en un recorrido de 1 kilómetro estás haciendo subidas y bajadas que son muy pequeñas. O sea, no es que te desplazas 500 metros y subes y bajas, no. Cada 30 metros estás subiendo y bajando, un paisaje muy bonito. Entonces, la próxima, por favor. Bueno, la península de Yucatán tiene una hidrología muy particular. Hay muy pocos ríos en la península de Yucatán, sobre todo en el norte, y las razones son un suelo muy permeable, la baja altitud, la baja inclinación y la fragmentación de la roca superficial. Pues puse un paisaje de ahí de cenotes y de 2 cenotes que son típicos de la península de Yucatán, son un atractivo turístico, y a la izquierda puse un afloramiento, un coquinal que hay en la península, muy cerca de la línea de costa, donde es básicamente un afloramiento de la roca, ¿okay? Muy fragmentada en algunos sitios, pero eso es una laja de roca calcárea. La siguiente, por favor.
Bueno, la contribución más reciente que se ha hecho sobre la península de Yucatán, pues la publicamos aquí en el CICI. Ahí están el doctor Germán Carnevale, la doctora Ivonne Ramírez, el biólogo José Luis Tapia, que todos son unos grandes conocedores de la flora de la península de Yucatán. Y Germán en particular tiene lo que yo llamo ojo de águila, no sé si la palabra es correcta, en el sentido de que él es capaz de ir en el campo y decirte esa planta es rara, esa cosa puede ser una especie nueva, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen mucha gente con ese don, pero él lo tiene, ¿no? Por supuesto que puede equivocarse, todo el mundo se equivoca y a veces pues tú ves una cosa y resulta que es simplemente parte de la variación normal de una especie, pero en la mayoría de los casos sí atina con eso, y las descripciones de nuevas especies o nuevos registros para la península de Yucatán pues demuestran su ojo afinado. La siguiente, por favor. Ok. Como les dije, hay una larga tradición florística y estos son solamente tres publicaciones sobre la flora de la península de Yucatán. La del año 1985, donde está Victoria Sosa y otros colegas que hoy trabajan en la UADY. Después está un primer listado que se publicó en el CICI, Rafael Durán y sus colaboradores, y otro nuevo listado que se publicó en la UADY. La siguiente, por favor. Me está faltando todavía los listados locales, que son bastantes. Hay un listado para Campeche, un listado para Calakmul, un listado para Quintana Roo. O sea que si tú vas acumulando toda esa información, te das cuenta de que hay una larga tradición. Y yo digo que hay muchos contadores de cuentos, muchos trovadores botánicos, por supuesto. Ahí estamos Germán, Ivonne, José Luis y yo, y varias otras personas que no son del CICI. Ahí están Pedro Zamora, Celso Gutiérrez, está Juan Tun, están los colegas básicamente de Campeche y de la ciudad de Mérida. Y todos ellos, en cierta medida, son trovadores botánicos, en el sentido que están siempre contando una historia sobre una especie en particular. ¿Ok? A todos ellos un saludo. Y la próxima, por favor. También tenemos, sí, la próxima. También tenemos un listado, una página web. Esa página, yo no sé cuánto cuesta hacer una flora digital. Nosotros la hicimos hace más de 15 años con los pocos recursos que nos dio Conavio. Esto no es una crítica, sino que lo que nos dio lo que consideró que costaba. Pero nosotros hemos pedido presupuestos recientemente para hacer esta nueva, porque la vamos a renovar, y no se pueden imaginar los precios que nos cobran las compañías, ¿no? Son muy, pero muy, muy altos los precios que quieren ofrecernos. Curiosamente, esta flora este año o el próximo año va a ser completamente actualizada a través de un proyecto PRONAI que metió la doctora Patricia Rivera y varios colegas que trabajamos aquí en el CICI, y esperemos que sea una flora todavía más dinámica, que sea más llamativa de lo que es ahora. Ahorita tiene es un poco árida para mi gusto, pero bueno, fue lo que se hizo en su momento, y yo creo que a pesar de algunas limitaciones, yo creo que estoy orgulloso de ese trabajo que se hizo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, les mostré el artículo de Villaseñor y Meave, que a mí en su momento me gustó mucho, y siempre uno consigue cosas interesantes en la bibliografía, ¿no? Uno lee a veces el texto y se olvida un poco, vamos a saltar toda esa, pero justamente en esa lectura yo encontré un artículo a que hacían referencia a ellos, que me pareció que quería verlo, y efectivamente cuando lo vi, me pareció muy interesante. Y ese artículo responde un poco la pregunta que siempre nos hacemos: ¿cómo es el conocimiento de la flora en este momento en Yucatán o en México? Y pues la pregunta, cuando tú ves este artículo, es todavía mucho más complicada de lo que uno cree, ¿no? ¿Cómo se evalúa en primer lugar? Pues simplemente tener una lista cada vez más larga y arreglando los pequeños detalles. Ese es solamente el primero de los pasos de ese conocimiento de la flora. Después perfectamente puedes estar interesado en la información geográfica, y tú dices, bueno, eso viene con lo anterior, con la información de los herbarios.
tienes que hacerlo. Tienes que hacer mapas o conocer la distribución de cada una de las especies. Después tienes, por ejemplo, que hacer estudios poblacionales, y tú también dices que eso viene con lo primero. No, no, lamentablemente no. Tienes que hacer transectos, parcelas o algún tipo de análisis que te permita efectivamente establecer cuál es la importancia ecológica de cada una de las especies en un tipo particular de vegetación. Entonces, no voy a hablar de todos los elementos que conforman este conocimiento, pero cuando tú ves el asunto desde esta perspectiva, te das cuenta que la tarea todavía es mucho más compleja de lo que pensábamos desde el principio, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los números generales que tenemos para la flora de la península de Yucatán, los estadísticos generales de grandes grupos. Es una región con pocos helechos, son 65 especies. Si vas a Yucatán, al estado de Yucatán, a buscar helechos, wow, es una tarea difícil porque hay muy pocos helechos, sobre todo en la parte más seca, ¿no? Tienes que ir siempre al sur y sobre todo ir a Campeche y a Quintana Roo para poder conseguir helecho. Y las razones son básicamente relacionadas con el clima, con esa bioestacionalidad tan marcada que existe en la península de Yucatán y con las características biológicas de los helechos. Requieren de agua incluso para los procesos reproductivos. También hay muy pocas gimnospermas, solamente 2 Pinus caribea y una Samiacia, que es más común. Y por supuesto tenemos básicamente angiospermas, que son casi 99%, son 2000, sí, 90 y tantos por ciento, ¿no? 2.300 especies tenemos en la península de Yucatán. Y a mí me cuesta decirlo, me sale con mucha dificultad decirlo, y tú vas a tener que decir 2 o 3 veces, pero evidentemente que la flora de la península de Yucatán es pobre, ¿no? Decir que uno es pobre es una cosa, pobre pero decente, vamos a decirlo para que no suene tan feo. Sigamos la siguiente, por favor. Ok, simplemente una lista, cuáles son las familias más importantes. Era de esperar que las fabáceas fuesen la familia más importante. Eso es característico de todas las tierras bajas de América. Las familias siempre más importantes son las fabáceas. Curiosamente, la segunda familia son las poáceas. A mí me pareció curioso la vez que lo vi, porque no es que hay muchísimas sabanas primarias en la península de Yucatán. Las hay, pero son todas secundarias. Entonces yo me pregunto, ¿no habrá que estudiar un poco toda esa lista de poáceas y ver qué elementos son exóticos, cuáles son naturalizados, etcétera? Porque me parece que es un número muy alto. Y después tenemos asteráceas, orquídeas, que también es muy curioso, porque cuando tú vas a la selva no ves muchas orquídeas, pero hay sitios que son verdaderos oasis de orquídeas. Si tú vas a un tintal bien conservado, es un mundo completamente distinto, porque tú lo que tienes aquí es una zona muy, muy seca, y llegas a un tintal en el cual se conserva el agua durante la mayor parte del año, ves una cantidad de orquídeas impresionante. Voy a mostrar una serie de fotografías a continuación que resumen un poco la diversidad de algunas de estas familias que están aquí. La siguiente, por favor. Pues una fabácea, como fabáceas, 4 especies de fabáceas, una cena, una centrosema, Samanea samán, y una rincosia. Eso es una figura que se publicó en un artículo que hicimos desde el herbario CICIC, del que voy a hablar un poquito más adelante, y lo hice con mi colega William Setzal, que es del Tecnológico de Chiná en Campeche. La siguiente, por favor. Estas hermosas fotografías son básicamente de Germán Carneval y de Claudia Ramírez, que fue estudiante de nosotros y compartió con nosotros 5 años de carrera, incluso un poco más, 6 seguramente. Y como pueden ver a ustedes, pues, las convolvulaceas es una de las familias más hermosas que hay. Además es un elemento muy conspicuo en el paisaje de la península de Yucatán. Posiblemente su cobertura no es muy importante, pero en todos los paisajes, cuando están floreando, tú vas a ver una convolvulacia. Este artículo lo publicó también otro estudiante que se llama Katia Romero Soler, a la que pues estudió con la doctora Ivonne Ramírez, y pues tenemos un muy buen recuerdo de ella todavía aquí, y sigue siendo nuestra colaboradora y nuestra colega, ¿no? Eso es una de las cosas más bonitas de la ciencia, y trabajar en la universidad y en los centros públicos, que tú tienes estudiantes
Bueno, yo desde el principio los considero siempre colegas, pero otra cosa es cuando ya son tus colegas profesionales. La siguiente, por favor. Bueno, otra familia muy importante, las apocináceas. Ahí está Gonolobus barbata arriba, que es una planta hermosísima. Todas las apocináceas son verdaderamente impresionantemente hermosas. Y a la derecha hay tres fotografías de un Gonolobus, que es una especie nueva que se describió ya hace algún tiempo. Y ese es un artículo que también escribió Germán con William Setzal del Tecnológico de China. La siguiente, por favor. Aquí hay algo curioso, uno hubiera esperado que la familia con más especies endémicas fueran las pavasias, pero no, resultó que la familia que tiene más especies endémicas es la euforbiácea. No sé si tiene algo que ver con la sexualidad o con el sistema reproductivo de una familia y otra, que son particularmente distintas. Unas son monoicas, las segundas son monoicas y las segundas dioicas, y entonces, pues, eso puede ser una diferencia, un elemento importante. Estoy poniendo allí algunos elementos representativos de cada una de esas familias. Centrosema flavescens, que es una especie endémica de la península de Yucatán, descrita hace poco tiempo. Tenemos Atrophaga humeri, que es una especie muy común en la península de Yucatán, es endémica. Y Lysiloma laticiliquum, que es una planta, no es endémica, pero no es endémica, y es una planta muy, pero muy común, una planta maderable muy común. Creo que se usa bastante poco en la industria maderera, pero es una planta bastante común. La próxima, Mané, por favor. Ok, aquí están algunos géneros que donde hay muchos endemismos: Croton, Justicia, Matelea, Passiflora, Tilancia y Euphorbia. Y de nuevo, no son las fabáceas, sino son otros elementos de otras familias donde hay más especies endémicas. Ahí hay tres especies, de nuevo, las dos primeras son apocináceas, hermosísimas, Gonolobus camali. Esa es una historia muy bonita porque en Facebook un muchacho de un pequeño pueblo de Valladolid, un muchacho encantador, nos envió unas fotos y de nuevo resultó una especie nueva para la ciencia, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, de nuevo tengo que decir la palabra pobres pero decentes, para hablar de cómo es la riqueza de la península, pues hay que compararla con algo, ¿no? Entonces, pues hay información florística para Chiapas, Guerrero, Oaxaca, estimaciones de riqueza. Y como ustedes pueden ver, todos esos estados que estoy mencionando, todos tienen áreas menores a la península de Yucatán, pero en algunos casos muy pequeñas, como es el caso de Tabasco. Y cualquiera de ellas tiene más especies que la península de Yucatán. Incluso Tabasco, que tiene apenas 24.000 kilómetros cuadrados, tiene un poquito más flora, plantas vasculares que nosotros. La siguiente, por favor. Si haces esa comparación también a nivel regional, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, lo mismo. La península de Yucatán tiene una flora pobre, ¿ok? Son apenas 2.300 especies para aproximadamente 170, 150.000 kilómetros cuadrados. La próxima, por favor. Les dije entonces que cada planta es una historia, ¿no? Y esta Marsilia vestita es un buen ejemplo. Esa planta la conocimos Germán, Gustavo Romero y un servidor en un viaje que hicimos un día al Coquinal. A las 11 de la mañana el agua brotaba por las rocas y ahí había esa planta que hoy, si tú visitas el Coquinal y haces un paseo, pues la vas a ver. Siempre que hay la lámina de agua está la planta presente, ¿ok? Pero esta historia de esta planta en particular todavía no termina. Ahí estoy poniendo una foto de Mark Witten, que ya no está con nosotros y fue un colaborador de este centro de Germán, básicamente con las orquídeas, pero él publicó una filogenia muy grande para Marsilea y no está resuelto todavía si la especie que hemos identificado como Marsilea vestita es realmente, ese es el nombre que le corresponde. La siguiente, por favor. Esta es otra especie nueva para la ciencia que se describió hace poco y
A nosotros nos gusta publicar artículos con otros colaboradores, pero la historia de este artículo fue muy triste, muy penosa. No viene el caso de hablar de cosas tristes, sino de cosas alegres, pero nos costó muchísimo poder trabajar con el especialista de la familia Pontederiaceae y tuvimos que sacarlo por nuestra cuenta. Yo creo que tanto Germán como todos los colaboradores y yo sufrimos mucho ese artículo, pero ahí está, es una planta muy hermosa, muy, pero muy rara. Yo la he visto 2 veces en mi vida y es como una heterantera limosa, pero mucho más pequeña y con claras diferencias morfológicas, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, esta es otra historia muy bonita, una especie nueva de justicia que se describió creo que el año pasado o antepasado, y es una historia interesantísima, es una larga historia que comienza con la planta, la vio en la península de Yucatán por primera vez Milis Pao, y Paul Stilling le puso el nombre de justicia cartaginense. Sin embargo, si ustedes ven esas 2 fotos allí, ustedes se van a dar cuenta, si no hace falta mucha escuela para saber que son 2 cosas distintas, ¿no? Y el asunto es que cuando tú no tienes la foto y tú no tienes las plantas, es muy fácil pues buscar en la literatura y decir, bueno, esto se parece a esto y vamos a ponerle este nombre, que eso es muchas veces lo que hacemos. Entonces se publicó este artículo, se describió esta justicia cardinalis, que efectivamente es muy distinta, pero lo más curioso es que se comenzó a escribir. Germán siempre supo que esta es una especie nueva. Desde el 2010 estaba con la cosita de que eso era nuevo, eso era nuevo. Pero cuando tuvimos la famosa vaguada de Cristóbal, que se inundó la península de Yucatán, esa planta comenzó a florecer por todos lados. Y entonces era como muy evidente, la planta, todos los días nos recordaba que podía ser una especie nueva y nos pusimos a trabajar con ella y se publicó. Quisimos hacerlo en Systematic Botany y la verdad que yo creo que teníamos que haberlo hecho en Botanical Science. Mi experiencia, yo creo que fui el autor de correspondencia, la verdad que sufrí un poquito ese artículo. La siguiente. Reconocer la familia Cantaceae es muy sencilla, ¿ok? Y después hacer el descarte por comparación con todas las justicias ya es un trabajito más complejo. La justicia es una justicia de un género muy diverso. Ahí están 385, ¿cuánto es? Sí, 94 especies solamente en México. Y por supuesto que hay que tomar en cuenta algunas especies que están en Centroamérica y por supuesto el Caribe. También los colores de las flores, o sea, en justicia hay flores blancas, hay rojas, hay amarillas, entonces el descarte o el generar grupos más exclusivos es relativamente fácil y las comparaciones pues son relativamente, creo que es fundamental que uno haga biología comparada cuando está describiendo una especie. Todo el mundo dirá, eso es lo que hacemos siempre. Pues a mí me da la impresión de que no siempre se hace. ¿Ok? Entonces, ese es el punto fundamental. Descubrimos esta justicia, está muy bien fotografiada, está muy bien documentada, es una planta relativamente común en la porción norte y en algunos ecosistemas es una planta importante. La próxima, por favor. ¿Vale? La próxima. Ok. Es curioso que un mes después de publicar este artículo sobre justicia, nos invitaron a ir a 3 garantías y llegamos un poco temprano al hotel en Expo Hill, y entonces paseamos en el coche y llegamos a un sitio bastante afectado por la construcción del Tren Maya. Nos bajamos y estaba esta planta. Y esto es una justicia y es posiblemente un registro nuevo para la península, pero posiblemente es también una especie nueva. Entonces, esta es otra historia que tenemos que contar. En algún momento tenemos que sentarnos para contar esta historia. La siguiente, por favor. De nuevo, esta historia yo la llamaría la historia de las espinas o de la falta de espinas. Y es muy curiosa porque involucra básicamente 3 especies o 3 nombres. 2 de esos nombres son antillanos y
uno de esos nombres se aplicó también a las especies de la península de Yucatán. Bueno, todos han escuchado hablar de Schleumer, el famoso Schleumer que hizo las flacotiáceas para la flora del neotrópico. Y yo creo que él ponía muchas cosas juntas que en realidad no debió haberlo hecho, pero es fácil decirlo ahora, como tenemos otros medios para trabajar, ¿no? Eso es importante, no podemos jugar al pasado con el presente, es muy importante. Curiosamente, esa planta de la península de Yucatán, que si la ven se parece bastante a una randia, pero no es, y por ahí viene un nombre que describió Lundell, o una planta que describió Lundell, que se llama Cassiaria randioides, que Schleumer la puso en la sinonimia de Cassiaria emarginata. Puse una foto de Lundell y su esposa porque me parece que son dos personajes que le hemos prestado poca atención en la península. Realmente, después de la publicación de la flora de Yucatán de Stanley, dos de las personas que más trabajaron en esta península fueron ellos dos. Él describió muchísimas especies y muchas están ahorita en la sinonimia, pero habría que reevaluar muchas de ellas, ¿no? Y este es un caso excelente. Y la historia de esta planta es de nuevo muy sencilla. Tú la ves la planta, pero tú ves las las Antillas, y en las Antillas las ramas están transformadas en espinas. Y en nuestra planta, voy a llamar nuestra especie en Yucatán, no tiene esas ramas transformadas en espinas. Por eso viene el nombre. Falta espinas y la falta de espinas. Son dos cosas distintas. Y estamos entonces ahorita escribiendo un artículo que justamente pretende recuperar de la sinonimia esta planta descrita por Lundell, creo que en el año, por ahí en los años 1940. La siguiente, por favor. Con ese artículo de Cassiaria randioides o de Cassiaria emarginata, que es el nombre que aparece en nuestro listado florístico, revisando un poco, porque una de las cosas bonitas que uno hace cuando uno está describiendo un género es que tiene que revisar un poquito, indagar, hacer ese ejercicio de biología comparada y ver muestras en las bases de datos, por supuesto en los datos abiertos de la UNAM, que es una maravilla. Lástima que no tienen todo incorporado, no tienen todas las imágenes de todas las plantas, y de repente, ¡pam!, apareció esta planta, que es otro registro nuevo para la península de Yucatán, que es Cassiaria trémula. En la base de datos hay dos especies o dos plantas determinadas con Cassiaria trémula que son de la península de Yucatán. Una sí lo es, la otra no, es otra Cassiaria más común en la península. Entonces, este es un artículo que esperamos someter a Botanical Science, esta vez sí, muy pronto. La siguiente, por favor. Ok, bueno, no les voy a decir lo que es una planta endémica. Esas son tres especies endémicas de la península de Yucatán: Centrosema flavescens, Conolobus camali, Zephyrantes orellana, que esa especie también está en el Coquinal, crece en los cuerpos de aguas temporales que están en la Coquina, y es una especie realmente muy hermosa. Cuando florece, es un paisaje al que uno está acostumbrado, una cosa realmente muy, muy especial, pero es muy raro poder coincidir la floración de esa planta y uno que coincidan las dos cosas. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, también hemos trabajado en esa tarea de saber un poco más sobre la flora con las especies endémicas, y hemos tratado de asignar los riesgos de extinción para cada uno de ellos. Eso lo publicamos en el año 21. Como pueden ver, hay un montón de autores. Eso salió de una tesis de maestría. La forma en que se manejó toda la información es completamente distinta a cómo se manejó en la tesis de nuestro colega José Eduardo Pérez Arabia, pero ese no es el punto. El punto es que se hizo, por supuesto, utilizamos la metodología de la IUCN y pudimos elaborar una larga lista de especies endémicas. Las listas endémicas es como las listas que se hacen en las escuelas. Tú pasas la lista y un día no aparece alguien y tú dices, ¿qué pasó con fulanito? Nadie responde. Y ese día tienes que investigar qué está pasando con ese muchacho. Entonces creo que hay algunos ejemplos que justamente pretenden entender qué es lo que está pasando con esas ausencias o presencias
que se van saltando en un caso y otro. La siguiente, por favor. Bueno, puse la silla en la foto y el ejemplo de Jatropha gaumeri, porque en algún momento la Jatropha gaumeri la sacamos nosotros mismos de la lista de especies endémicas. Habían 2 o 3 reportes, uno en Tamaulipas y varios en otros estados del país, y entonces dijimos, bueno, ya no es endémica, listo. No, las plantas no responden a un interrogatorio como estamos haciendo en esa silla y esa lámpara, pero si te pones a revisar los herbarios y las pocas, porque son siempre pocas muestras que están reportadas para otros estados, no es por arte de magia, pero rápidamente te das cuenta qué es lo que está pasando. La muestra que está en Oaxaca asignada a Jatropha gaumeri no tiene nada que ver. La muestra designada como Jatropha gaumeri en Tamaulipas, pues es imposible determinarla porque la muestra no tiene flores. Y así tú tienes una lista, supongamos en este caso creo que eran 8 o 10 especies, y cada caso podías sencillamente hacer una palomita y decir no, 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 no. Entonces hizo falta en su momento hacer un nuevo artículo, en este caso de divulgación, sobre por qué consideramos que ahora que esa planta es endémica. Y hemos hecho varios artículos con ese mismo nombre, o bueno, repitiendo esa misma idea de to be or not to be endemic, ¿no? That is the question. Y creo que ya hemos escrito 3 artículos con ese mismo título, por supuesto con el correspondiente nombre científico de la planta, ¿no? Jatropha gaumeri es endémica, tiene una amplia distribución, pero es endémica. La siguiente, por favor. Otro caso muy particular, Crossopétalum gaumeri, en algún momento alguien la reportó 2 colecciones en Veracruz. En este caso era todavía más sencillo, porque nosotros la quitamos en algún momento de la lista, y cuando fuimos a revisar esas famosas 2 colecciones de Veracruz, pues no tenían nada que ver. Entonces vuelve al club exclusivo, a este club selecto de las plantas endémicas. Crossopétalum gaumeri es una planta de amplia distribución, no es tan común, pero es también endémica, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, simplemente recordarles que desde hace algunos años, 10, 15 años, cada vez que se describe una especie, se nos pide que hagamos una evaluación del estado de conservación de esa planta, y todos más o menos hemos hecho lo mismo con este famoso planilla de la IUCN, y utilizamos el criterio B, que es de distribución. Calculamos el área de extensión y el área de ocurrencia para asignar una categoría de riesgo a cada especie. Y eso fue lo que hicimos justamente con las 164 especies endémicas que publicamos, que incluimos en ese artículo del Missouri, de los anales del Missouri Botanical Garden. Esa lista ya no tiene 164, ya está un poquito más, creció de nuevo. Entonces es como un acordeón. Yo creo que vamos por buen camino y Germán está liderando una investigación, un libro sobre las plantas endémicas muy detallado y con más paciencia en el estudio de cada una de las especies. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está la Centrosema flavescens, que publicamos justamente hace 2 años en Botanical Science. Se publicó muy rápido realmente, ¿no? Y esa planta en particular tiene algo muy curioso. La Centrosema no es un género muy grande, creo que tiene entre 30 y 40 especies, y todas tienen una mácula con un color distinto al resto de la flor. Entonces, la mácula puede ser oscura y el entorno puede ser claro, o viceversa. La mácula es clara y el entorno es oscuro. No espero haberlo dicho las dos opciones. Pero esta planta tiene un solo color y no es blanca, sino que es amarilla. Entonces, esta es una especie endémica. Curiosamente, esta planta también nos las proporcionó, la información nos las hizo llegar este muchacho de Valladolid, y ya es la segunda especie. Y lo más curioso de todo es que hay otra tercera especie que tenemos que ir, no nos dio tiempo de ir cuando floreó la planta, una aristoloquia, que bueno, no sabemos qué es, pero es evidentemente una aristoloquia que no se había registrado para la península de Yucatán. La siguiente, por favor.
Ok, este es un artículo que también publicamos en Botanical Science, creo que hace, déjenme recordar, déjenme ponerme mis anteojos, ajá, el año pasado, y sobre la coquina, sobre la vegetación que hay en la coquina de la península de Yucatán. No trabajamos en las áreas forestales de la coquina, sino en los espacios abiertos. Y ahí pongo a Hipomea sororia porque es una especie endémica, pero ahora sabemos que esa es una planta que es bastante común en el coquinal, pero crece en la coquina, o sea, creciendo sobre los cuerpos de agua, ahí crece, por ejemplo, una cesvana herbácea, y sobre esa planta crece Hipomea sororia. Y también en los márgenes crece esta especie endémica muy, muy bonita. Entonces, aquí estamos también aportando información poblacional para algunas especies de la península de Yucatán. La siguiente. Bueno, nosotros, yo no recuerdo, o sea, Germán y Ivonne hace como 15 años, 16 años, inventaron desde el herbario Sisi. Y era algo casero, era algo para que los estudiantes y nosotros y todo el que quisiera aportar algo sobre la flora, escribiéramos artículos de divulgación científica, ¿no? Hoy es una herramienta que, bueno, la seguimos haciendo con los mismos recursos de hace 15 años. Ahí creo que nos ha faltado un poquito de no sé, no sé cómo se llamaría, de buscarle el queso a la tostada en términos económicos, buscar a alguien que nos financie, que no debe ser tan difícil, que nos ayude un poco a perfeccionar el alcance desde la revista, desde el herbario Sisi, ¿no? Y ahí está todo, casi todas las personas que están en esa foto, hemos trabajado como editores de la revista desde el herbario Sisi. Germán, Ivonne, Lilia, Néstor Raigosa, José Luis Tapia, yo que estoy al final, y desde el año pasado la doctora Patricia Rivera, que está formando parte de la línea de sistemática y florística, nos está también ayudando en esta tarea, nos ayuda en todas las tareas que se hacen en la línea de sistemática y florística. Estamos muy orgullosos del herbario Sisi. Es una revista que se hace con muy pocos recursos. Sí es importante que hay muchísima gente que colabora y que nos permite que esto se pueda sacar en el Sisi, por ejemplo, la gente de divulgación o la gente de cómputo que te permite pues que todo esto funcione. Así que aunque en esa foto hay 6, 7 personas, en realidad son muchas más que, conchale, hay que agradecerles que la revista salga todos los jueves puntualmente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la última pregunta es, ¿conocemos bien la flora de la península de Yucatán? Bueno, mira, ya les dije que hay una larga tradición florística, les dije que hay varias publicaciones, varios catálogos, varios listados, el último, el de 2010. El listado del 2010 tiene una copia, nuestro colega José Luis Tapia, lleno de papelitos, llenos de post-it, donde cada uno allí, cada papelito tiene una anotación sobre alguna nota sobre una especie o un nombre en particular. A mí no me gusta hablar de nombres. Una especie es una especie, no es un nombre. Sí es cierto que hay que darle un nombre a la especie, pero convertirlos en nombres no me gusta. Prefiero hablar de una especie como una entidad viva, una categoría real en la naturaleza, y hay que darle un nombre perfecto, pero es eso. No es simplemente un nombre. Y esta foto me gusta mucho porque al año pasado fuimos a 3 garantías, fuimos varias veces y fue un trabajo maravilloso, durísimo, porque nos hacían caminar 10, 8 kilómetros al día en la selva. Por primera vez en mi vida vi un tapir. Las 2 o 3 personas que estábamos ahí casi llorábamos de alegría de ver un tapir, nunca lo habíamos visto. Pudimos ir al campo. Yo tengo 22 años en la península y por primera vez en mi vida voy al campo con gente local. Primera vez en mi vida. ¿Ok? Entonces es muy duro decirlo, ¿no? Porque el sistema no nos permite contratar, pagar jornales.
Entonces tú no puedes ir con gente es más, debe estar hasta prohibido seguramente, porque no están registrados, no tienen seguro médico, un montón de burocracia que te impide viajar con una. Pero en esta vez no viajamos con uno, tuvimos la suerte de viajar con 6 personas, con la Brigada Forestal de Tres Garantías. Y es gente maravillosa, curiosa, te enseña, te comparte todo lo que tiene. Entonces es una experiencia pues que yo la verdad la disfruté muchísimo. Estoy seguro que José Luis y Germán también, y la doctora Patricia que fuimos, la pasamos, fue muy, muy duro, porque Tres Garantías queda 5 horas, no hay donde dormir ahí en Tres Garantías. Hay que ir a Expujil. Expujil está convertido en un pueblo del lejano oeste por lo del Tren Maya. Entonces no hay hoteles y los hoteles funcionan muy mal, no hay, bueno, la comida, yo soy muy picky para la comida, entonces la comida es espantosa en la mayoría de los casos. Un pollo con azúcar, por ejemplo, que nunca lo había probado, pues ahí se hizo un pollo de azúcar, o me lo dieron a mí en particular para, para molestarme. Entonces, estuvimos recopilando información de qué hay de nuevo desde el 2010 y se han reportado 49 novedades florísticas para la península de Yucatán. Eso es básicamente el 3% de las 2.300 especies, así que es un número bastante importante. Hay 24 especies nuevas y 25 registros para la región. Entonces, seguimos trabajando, seguimos aportando información para el Congreso de Botánica. Justamente este tipo de análisis es el que vamos a llevar. ¿Qué se ha hecho en los últimos 15 años sobre el conocimiento de la flora de la península de Yucatán? Entonces, ahí está la gente de Tres Garantías, ahí está una ceiba hermosísima de la que nos tomamos una foto, y creo que no sé si esa es la última diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en resumen, tenemos 2.300 especies, números redondos, y eso se debe a la posición geográfica, al clima, la geología, la topografía y la hidrología, el suelo, y por supuesto a la presencia humana, ¿no? El mejor ejemplo son las especies introducidas, las naturalizadas, las malezas, pues eso es en respuesta a la intervención del ser humano. Y puse una foto de Colón, porque yo le tengo mucha manía a Colón, no creo que haya sido un hombre muy importante y jugó, no se lo puedo, no lo puedo negar, nadie lo va a negar, pero creo que me pregunto si Trump, ahí parece a Trump, es una foto que me recuerda un poco a Trump, el Trump que conocemos hoy día, y recordarles que el primer gran esclavista de América es justamente Colón. A la gente no le gusta recordarlo, lo entiendo también, ¿no? O sea, una persona tan importante, de un héroe, convertirlo en villano no es muy bueno, pero yo pienso que la historia debe justamente darle su justo puesto a cada persona. Buena o mala, eso es lo que tiene que hacer. Señores, Colón hizo un viaje en 3 meses, creo que fue 3 meses en unos barquitos que parecían cajas de zapatos, hizo una proeza sin lugar a dudas, pero era un señor, era un esclavista y listo. Entonces, bueno, creo que esa es la última diapositiva. Vamos a ver la siguiente. Sí. Quería terminar esta presentación con esa foto donde estamos varias de las personas que trabajamos en el herbario, y por fin tenemos un herbario nuevo. Como ustedes pueden ver, hay compactadores, están un poco tapados por los personajes que están ahí, pero por fin logramos, ya teníamos un espacio con compactadores, y ahora con un proyecto de PRONAI, de lo que todavía era CONACYT, pues logramos incluir la inclusión de los compactadores en un sistema de rieles, y ya tenemos un espacio nuevo realmente muy, muy agradable, y creo que ese ha sido uno de los grandes avances que hemos hecho en estos últimos años con el herbario. Nos costó bastante hacer esta mudanza, pero de nuevo mucha gente de la unidad, todos los colegas de la unidad, la verdad que todos nos ayudaron a cargar, a meter muestras en cajas, a llevarlas a un sitio para tenerlas mientras se hacía esto, y después devolver las cajas y meterlas en su sitio. Fueron básicamente 50 personas que nos ayudaron de una manera u otra a tener este herbario nuevo, y muchísimas gracias a todos ellos. La próxima, que creo que sí es la final, pues sí, no, esa es la final, no hay más.
Bueno, esa es la presentación. Recordarles que dos cosas importantes. Eh, contamos cuentos y esos cuentos tienen que ver con el nombre de cada especie. No los contamos, nosotros no somos responsables de contar un cuento para cada especie que hay en la lista en la península de Yucatán. Por supuesto, Víctor tiene que hacer los cuentos para las euforbiáceas, otros colegas para las asteráceas, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues vamos metiendo nuestra mano en algunas cosas que vamos viendo, pues tenemos evidentemente la suerte de vivir aquí, estar en contacto permanente con las plantas de la península y tenemos esa ventaja. Pero entre todos hemos elaborado esta historia que termina en un listado florístico de la península de Yucatán y esperemos que el año que viene tengamos un nuevo, ese es un nuevo reto que nos hemos impuesto, publicar un nuevo listado florístico. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Rodrigo, fabuloso, muchas gracias. Sí, era la última diapositiva y sí tenemos varias preguntas. Bueno, tienes muchos saludos desde Miahuatlán, Puebla, Guillermo Valderas, desde la comarca lagunera, el Consejo Agropecuario, Néstor, que siempre nos ve desde Colombia, desde la Universidad de San Carlos en Guatemala, Oscar Ernesto Medinilla, Adrián Andrés Tuncano desde Cozumel, Manuel Paul desde Acancé, Yucatán. Sí, se fue estudiante de nosotros. Christopher Albor Pinto dice desde mi Amaquita Botánica, saludos. Muchos, muchos saludos. Edgar Mo también, o sea, manda saludos al doctor Germán. Canis Lupus, manda saludos. Sí. Y Víctor Gala también desde México. Y bueno, la primera pregunta es de nuestro presidente, el doctor Eduardo. Dice, muy bonita e interesante charla, Rodrigo. Un par de preguntas. De los 3 estados mexicanos de la península de Yucatán, ¿cuál es el que tiene menos especies y cuál es el que tiene más endemismos? Finalmente, de la totalidad de especies de plantas de la península de Yucatán, ¿cuánto es el porcentaje de especies endémicas? Bueno, te puedo responder la última con, de nuevo, ese número, ese porcentaje va cambiando. En cualquier caso, no supera el 10% de la flora de la península. Pero en algunos momentos, bueno, por ejemplo, Stanley en la primera flora hablaba de un 17% de la flora endémica. Evidentemente que es una sobreestimación del endemismo de la península. Creemos que debe estar por el 8%. Ese es el valor. ¿Cuál es el estado más diverso? Sin duda, Campeche y Quintana Roo, y el último, Yucatán. Yo creo que el endemismo se reparte más o menos igual entre los 3 estados. Hay diferencias pocas. Además, muchas de las plantas endémicas son compartidas por los 3 estados. Si tú quieres buscar una planta endémica de un estado, el número por estado debe estar por el orden del 10%, de 10 especies endémicas por estado. Por ahí anda. No sé si respondí todas las preguntas de Eduardo, de nuestro presidente. Por eso te cuesta tanto trabajo decir la palabra. Es una flora un poco pobre. Sí. Pero súper interesante. Sí. Acá tenemos otra pregunta de Miguel Méndez. Dice, una pregunta, ¿cuál es la causa en la falta de información para los registros florísticos locales de la selva baja caducifolia que colindan con la, ¿qué será? Selva baja caducifolia. Con cactáceas columnares. Cactáceas columnares o bosques secos tropicales con importancia para la península de Yucatán. Y segundo, ¿usted cree que una extensión para las zonas de protección deban incluir la selva baja caducifolia de la parte norte? Bueno, la última pregunta, sin lugar a duda. Yo creo que una de las carencias más importantes que tienen las áreas protegidas naturales de la península es justamente la selva seca caducifolia y la selva baja con cactáceas columnares. No está protegida en ninguna de las áreas naturales. Ahora, yo no sé, yo no trabajo con ecología en estudios de vegetación. La impresión que tengo es que
hay muy pocos trabajos o se está haciendo muy poco en términos de estudios de vegetación de la flora de la península de Yucatán. Y es curioso que justamente, de nuevo, la selva baja caducifolia es de los ecosistemas menos estudiados. Es posible que muchas de estas cosas se hayan publicado en lo que llamamos literatura gris, en tesis de licenciatura, pero yo no lo conozco, no es tan fácil acceder a él. Pero en principio creo que falta muchísimo trabajo de vegetación en la selva baja caducifolia. Se ha hecho más en la selva mediana que en la selva baja, por ejemplo. Y por eso es que no tenemos información al respecto. Pues luego tesistas, Sí. estudiantes. Pues es que yo creo que lo que siempre sobresale en cada una de las charlas, que siempre hay muchísimas preguntas y muchísimo trabajo, pero necesitamos, sobre todo estudiantes de biología que quieran andar en el campo. Un poquito. También, y que les guste andar en la selva, porque es compleja la selva, no cualquiera trabaja en selva. Esa es otra cosa que creo que me encantaría mencionar antes de seguir. No cualquiera le gusta trabajar en selva. Bueno, perdón, aquí en la península de Yucatán se puede trabajar hasta la 1 de la tarde y no estoy hablando de Germán, yo y José Luis, porque porque somos unos príncipes, no. La brigada forestal trabaja hasta las 12 o 1, no trabaja más. Rodrigo, es que te mueres de calor y me imagino que el zancudero que ha de ser espantoso. No, entre garantías no tuvimos zancudos en este último año, pero sí, el zancudero es horrible. Sí. Qué bueno, qué horrible ha de ser, pero ay, también la selva es algo increíble. Dice Atiras Hernández, muy interesante la presentación y la revisión para reorganizar la flora. Mis preguntas son, ¿existen árboles que puedan considerarse endémicos y existen plantas parásitas registradas en la península de Yucatán? Qué buenas preguntas. Yo siempre pienso por al final, porque ya como estoy un poquito adulto en la tercera edad, ya me recuerdo de la última y no de la primera. Mira, claro que existen plantas parásitas en la península de Yucatán y la más interesante de todas es la apodantasia que describió la gente de la UNAM hace 4 o 5 años. Me olvidé el nombre ahorita. Es una apodantasia que es una endoparásita, o sea que la planta no la ves hasta que florece. Pero lo más curioso de la planta es que cuando la planta florece, el tallo explota, revienta. Para sacar las flores, pues rompe el tallo y entonces lo que ves son unas flores muy pequeñas encima de la rama y crece básicamente sobre una fabácea, sobre una bauhinia. Entonces sí hay por supuesto las famosas lorantáceas y discáceas, pero sin lugar a dudas la más interesante es la apodantasia y es endémica. Esta sí es endémica. Yo no estoy en las vitáceas y lorantáceas no hay ninguna planta endémica. ¿Hay árboles endémicos? Por supuesto que hay árboles endémicos. No, ahorita no me viene el nombre a ninguno, pero hay varias. O sea, las plantas endémicas no son solamente hierbas y arbustos, incluye algunos árboles. Estoy pensando ahorita, bueno, la misma Senegalia gaumeri es un árbol pequeñito, pero es endémico, ¿no? Senegalia, sí. Y dice Miguel Méndez, si existen plantas parásitas, justo existe una endémica. No, bueno, me imagino que está diciendo, sí existen plantas parásitas, justo existe una endémica, que es esta apodantasia. Cafalaria que mencionas que explota. Sí, explotan, los tallos explotan, y es una planta muy, muy bonita. Publicamos desde el herbario Sisi un pequeño artículo que se llamaba El octavo pasajero. ¿Te recuerdan de la película de Alien? Se me ocurrió que me recordaba esa película. El problema también es que con la edad, nuestras películas son completamente distintas a la gente de ahora. Entonces, cuando uno hace una referencia, ellos pierden eso. Uno no se da cuenta a veces que eso pasa, es natural, ¿no? Y no todo el mundo ha visto esa película de Alien. Sí, eran buenísimas, son ochenteras, ¿no? Padrísimas. Sí. Tenemos más saludos desde Morelia, Michoacán, Raúl Abundes Arabia, no dice desde dónde, Carolus Trejo. De aquí de Mérida.
Oh, saludos desde Chetumal, Manuel Montejo, el Ignos desde Campeche, muchas gracias. Y dice Said Benjamín, ¿qué géneros o familias son las que más se necesita una revisión taxonómica? Para que se animen a las tesis. Bueno, yo no sé si yo creo que las acantáceas requiere de una buena revisión en la península de Yucatán. Las rubiáceas, hay también gente que trabaja en la familia rubiácea, pero es una familia enorme. Entonces, pues yo creo que requiere, estábamos viendo las randias hace poco, una chica está estudiándolas, las está viendo, simplemente una observación general. Y pues ahora ella conoce más de randia que nosotros. Ya ha pasado 3, 4 semanas aquí viendo el material, poniendo junto, moviendo una muestra para otra, reconociendo, buscando caracteres. Y ella ya ha conseguido varias cosas interesantes. También las leguminosas, hay géneros como cena que requeriría a alguien que se dedique solamente a cena, ¿no? Cena. Y son bonitas esas cosas. Son muy bonitas, sí. Son hasta con mucho potencial ornamental. Sí. Dice Cristóbal Sánchez. Ay, saludos Cristóbal hasta Vallarta. Saludos desde Jalisco, profesor Rodrigo, el jugador más bueno. José Villaseñor, excelente charla. Como bien explicada, la información florístico-taxonómica se vuelve amena y dinámica. ¿Por qué no pensar que las especies son historias, son algo de pasado y considerarlas mejor como procesos evolutivos que el taxónomo propone como hipótesis en un tiempo determinado? Perfecto, me parece está añadiendo un toque todavía mejor al elemento histórico. Yo estoy hablando de un cuento, pero sí, también una especie de una historia evolutiva, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay un componente evolutivo que está en el componente evolutivo, está en el artículo que les mencioné yo, que justamente menciona Villaseñor en su artículo de Villaseñor y Meave de 1921, donde habla de ese elemento evolutivo, que también hay que considerarlo para tener un buen conocimiento de la flora o de los aspectos florísticos de una región, de cualquier región. Sí, muy buen artículo. Mencionaste que el artículo del doctor Villaseñor fue en el Congreso del 19, fue en el 16. 16. Ya casi 10 años, eso estaba yo recordando en la mañana, que les comentaba a los estudiantes, ya hace falta un nuevo listado, pero sí. Qué miedo. Sí. Dice Iván Leonardo Eck Rodríguez, aunque sea una pregunta desalentadora, ¿considera usted que existan especies cuyos nombres nunca sabremos, tomando en cuenta el número de novedades florísticas que se han registrado y se siguen registrando, pero también el desafortunado riesgo que tienen de desaparecer varios ecosistemas de la península? Muchas gracias por su plática, saludos desde Morelia, Michoacán. Gracias, Leonardo. Pues lamentablemente no es bueno, sí es una pregunta desalentadora, pero sí, sin lugar a duda. La península Yucatán, mejor dicho, el estado de Yucatán ha cambiado muchísimo. Cuando yo llegué a Mérida era un pueblo muy, muy particular, un pueblo muy precioso, pero el sentido de pueblo era evidente y ya no lo es, ¿no? Ya no lo es. Y el progreso es como para mucha gente es bueno, ¿no? Yo no sé de qué progreso estamos hablando, pero aquí todo el norte de la península de Yucatán se ha vendido, se ha parcelado, se han vendido áreas inundables. ¿Cómo se han vendido? Yo no sé si eso es legal o ilegal, pero yo creo que tú puedes vender lo que quieras, ¿no? Si alguien lo compra directamente en internet sin ver el sitio y sin saber lo que tienes enfrente, aquí se están vendiendo áreas inundables, además salobres. Es impresionante. Es un problema de muchos. Creo que a partir de la pandemia, este furor de vivir en zonas campestres y en la naturaleza le dio en la torre a un montón de lugares. Sí. Las montañas también acá, híjole, un problemón, pero sí considero que muchas probablemente se queden sin nombre. Sí, muchas especies van a quedar sin nombre, sin duda. Dice Sandy San, buenas noches, ¿cuántas plantas del género Philodendron nativos hay en la península de Yucatán? Concha, eso hay que buscarlo en el listado florístico. No recordaría esa. Ahí estoy reprobado porque no sé cuántas Philodendron hay. No hay muchas, deben ser 10. Estoy tirando un dardo ahí, pero deben ser 10.
Muchas gracias. Y de nuevo a cuenta, José Villaseñor dice, ¿qué nos puedes decir sobre la construcción de la base de datos sobre la flora de la península? Y a mí también me interesa esa información. Mira, bueno, nuestro herbario tiene una base de datos que es la que nos proporcionó Conavio en su momento. Ahí está, es una base de datos pública de acceso universal. Pensamos ahora con esta reactualización del listado de la flora digital, que necesitamos una base de datos simplemente de nombres y de información, no de datos crudos, pero sí de nombres, etcétera, para poder entonces llevarla al listado, a la flora digital y poder manejar eso de una manera más eficiente. Yo también tengo mis traumas con las bases de datos, ¿no? Y te lo explico. Bueno, porque todo el mundo todo se quiere hacer en bases de datos. Las bases de datos son fundamentales, pero que un informe técnico de la administración me lo pide en una base de datos, ya me produce viendo cómo es posible que quieras manejar un informe técnico en una base de datos. Pero bueno, es otro problema. Pero sí, yo creo que la base de datos existe, la de Conavio. Seguimos alimentando la base de datos, se está haciendo ahorita mismo, se está alimentando la base de datos, se están incorporando muestras al herbario y para hacerlo necesitan previamente incorporarlas en la base de datos. Es cierto que tú podrías hacer esa base de datos que yo estoy diciendo con la gran base de datos, pero nosotros aquí no hay un gran manejador de datos, ¿no? Entonces ese es un problema. Y Villaseñor nos ha invitado varias veces a colaborar con él, no hemos podido. Sí. Hacer más minería de datos. Sí. Nos dice José Gutiérrez, saludos José, excelente charla, muchas gracias. ¿Cuánta diversidad de especies hay y en qué condición de conservación considera que están los manglares en la península de Yucatán? Bueno, los manglares de la península de Yucatán es otro problema porque está justamente en el área de mayor interés turístico en la región. Entonces, pues los manglares se están acabando. Hace 2 semanas talaron, ni siquiera una gran compañía, sino los pobladores de un pueblo decidieron talar 22 hectáreas, que es poco, 22.000 metros cuadrados, y talaron sencillamente un manglar, y en muchos manglares están, yo creo que en muy mal estado. Hay que preguntarle a un especialista, bueno, porque por supuesto hay muchos manglares en Campeche que están en muchísima mejor situación, pero en la península, los que están enfrente de la ciudad de Mérida, algunos están bastante deteriorados, ¿no? Hay programas, por supuesto, de conservación, de restauración de manglar, pero hay que preguntarle a un experto qué opina. Sí, sobre todo que pues son ecosistemas súper frágiles, ¿no? Sí. Me vienen a la mente estos otros, los petenes, que es como esta vegetación que es anular alrededor de los cenotes. Sí. Pero esos están mejor, yo creo que están mejor conservados. Si tú ¿En serio? Wow. Si tú te metes, si tú ves hacia el oeste de la península, en Campeche, pues los petenes los ves en buen estado. Bueno, los ves que están ahí, que son unas manchas muy grandes. Pero hay que preguntarle a un experto qué opina y qué tiene que decir al respecto. Muchas gracias. Dice Sammy de la Torre, ¿existen registros nuevos para cactáceas? Específicamente, ¿se han observado cactáceas epífitas como Hilocereus en la península de Yucatán? Ella está respondiendo a la pregunta. Hay un Hilocereus que puede ser una cosa que hasta la fecha no se ha registrado. Es cierto, es cierto. Bueno. Y dice Mel Rodríguez, buenas noches. A mí me gustaría saber por qué cree que haya poca información acerca de las sabanas. Estoy realizando mi tesis sobre ello y hallé cosas muy generales a diferencia de otros tipos de vegetación. Bueno, mira, el gran especialista de las sabanas en la península de Yucatán es JJ Ortiz de la Guadi. Él ha hecho por lo menos, si no me equivoco, 1 o 2 publicaciones sobre las sabanas, sobre algunas sabanas naturales de la península de Yucatán. Pero sin lugar a duda, existe muy poca información. Coincido contigo, habría que hacer más para saber sobre las sabanas de la península de Yucatán. Incluso JJ Ortiz, Juan Javier, ha
ha descrito varios registros nuevos justamente a partir de ese estudio de las sabanas de la península de Yucatán. Si mal no equivoco, hasta 5 registros nuevos para esas sabanas yucatecas primarias. Sí, sobre todo que, bueno, pues leyendo un poco en los libros de la vegetación de México, ese tipo de vegetación, palmares, tulares, particularmente en las zonas donde hay encinares tropicales, ¿cómo falta información? Los isotales, por ejemplo, que pues no, bueno, se consideran parte como de un matorral rosetófilo, pero tienen características como propias que pudieran ser considerados como subgrupos dentro de pastizal, o bueno, en este caso de los matorrales o de las zonas tropicales, ¿no? Sí. Y pues ya para finalizar voy a leer estas dos preguntas. Bueno, nuevamente Iván Leonardo dice, estaría interesante tener una revisión en la que se pudiera decir con ciertos datos geográficos y florísticos las zonas o subregiones de la península en las que hace falta más trabajo florístico. ¿Han hecho un trabajo de este tipo o qué hace falta para entrarle? No, hay bastante información al respecto. Bueno, por supuesto, en México hay una larga tradición sobre biogeografía, sobre clasificación biogeográfica de la región, y para la península existen por lo menos 8 artículos, si no más, que recogen información de esa naturaleza. Si están interesados, con gusto que se pongan en contacto conmigo, yo les puedo hacer la lista completa de esas publicaciones. Recordar que en la península hay sistemas de clasificación que pueden reconocer 2 hasta 8 regiones distintas, pero todas coinciden en que hay 2 grandes zonas, una seca al norte y una más húmeda al sur. Por ahí comienza todo. Excelente. Ale Flores dice, ¿recomiendan una guía de identificación para la flora de la península de Yucatán? No tenemos una guía, tenemos el listado florístico que está en PDF y está disponible para todos. Hace muchos años lo subimos a la ResearchGate y está disponible. Una versión no muy pesada, solamente de 8 megabytes, algo así, ya no recuerdo cómo se dice, pero se puede bajar y se puede llevar fácilmente en una computadora, en un teléfono, ¿no? Pero no hay una guía. Siempre estamos pensando en hacer una guía, las 100 plantas más importantes. Eso sería un hit para cualquier persona que lo haga. Un pocketbook. La gente de la Wadi comenzó a hacer una para una zona arqueológica, pero las fotos no eran profesionales. Tampoco tienes por qué ser un profesional de la fotografía, pero creo que la calidad de una fotografía para un libro tiene que tener cierto nivel, no un mínimo de nivel, ¿no? Pero la idea era excelente y espero que la recuperen pronto. Nos dice el doctor Germán, saludos, 4 Philodendron. Sí. Sebastián, ¿se dará continuidad en algún momento a la etnoflora yucatanense? Tienes que preguntarle a la gente de la Wadi. Sí. Pues sí. Oscar Ernesto Medinilla, Lundell recuerdo que planteó la hipótesis de que algunas especies como Brosimo malicastrum, el ramón, estaban relacionadas con las ruinas mayas del área. ¿Usted encontró o pudo observar esta situación? Sí, bueno, tú cuando vas a una zona arqueológica que está todavía en ruinas, vas a ver muchos árboles encima de esos montículos, pero las dos principales son Brosimo malicastrum y el chacá, sin lugar a duda. Esos dos son elementos como... Yo creo que seguramente un antropólogo de Monte está buscando esas plantas. Aquí está Brosimo y mira esta concentración, ahí posiblemente hay una zona arqueológica o un vestigio arqueológico. Sin lugar a dudas. Tan bonitos los ramones. Cristina Mota, muchas gracias por tan valiosa información. El último listado florístico de Cozumel fue en 1984. Igual necesitamos una actualización. Con frecuencia me preguntan si hay especies endémicas en la isla, pero no hemos encontrado información al respecto. ¿Han hecho estudios en la isla? Nosotros no, pero sí se han hecho estudios en la isla de Cozumel. Evidentemente, tienen que hacer estudios. Yo creo que un listado florístico o un estudio tiene que ser actualizado cada 10, 15, 20 años, ¿no? Que no pase de eso. Alguien debe dedicarse justamente. Y en ese sentido, las bases de datos pueden ser muy importantes,
porque yo no quiero decir que en forma automática, porque aquí no hay nada automático, pero te puede ayudar mucho con la actualización. O sea, en una base de datos, tú un día encuentras una publicación que actualiza un nombre y puedes perfectamente hacerlo Sí, en tu base de datos, ¿no? exacto. Y tienes además un registro histórico. Esto se llamaba así, ahora se llama así y mañana posiblemente se llama de otra manera. Sí, y ayuda mucho que, por ejemplo, Cristóbal se toma la tarea de cada fin de año hace un listado de las plantas nuevas de México y ¡ay, qué Sí, aliviane! sí. Lilia González Moreno, ¿cuánta investigación hay para el norte de Quintana Roo? Muchos ecosistemas juntos y en buen estado de conservación. En nuestra comunidad Solferino tenemos casi todos los ecosistemas, hasta un maravilloso corchal. Me Sí. encantaría tener mayor información. Mil gracias por tan maravillosa charla. Muchísimas gracias, pero yo también quisiera, yo la misma pregunta que me estoy haciendo. En esa zona yo he ido a Solferino un par de veces, 3, 4 veces. Efectivamente, hay maravillas allí, hay muchísimos ecosistemas. Está la reserva de Edén, no sé si sea el Zapotal, pero hay una presión turística también muy importante, sobre todo en Holbox, ¿no? Que no sé qué otro alcance tendrá cerca. Es de difícil acceso, etcétera, etcétera, pero eso ya también está avanzado. Pero efectivamente el estado de conservación actual de muchas de esas zonas en la zona de Cantumilquil y Solferino es buena. Qué bonito nombre, Solferino. Todo lo que Y está lejos del ser humano está bien. Gracias por la contesta invitación. Lilia que cuando gustes te Muchas llevan. Y ya para finalizar, pues menciona Oscar Ernesto Medinilla, Petén en Guatemala geográficamente pertenece a la península de Yucatán. Valdría la pena incorporar los hallazgos del doctor con lo que se tiene por estas tierras. Y Pues sí, sin lugar a duda. Yo no hice el comentario que seguramente Germán me va a reclamar. Cuando nosotros hablamos de la península biótica, no solamente hablamos del lado mexicano. Es cierto que no podemos cruzar la frontera y hacer todo lo que quisiéramos hacer en Belice y en Guatemala, porque es lejos, ¿no? Pero en principio hay un pedazo de Belice, todo el norte de Belice, y el Petén, parte del Petén guatemalteco, es también parte de la provincia biótica Península de Yucatán. Entonces hay una porción mexicana y hay una porción de Belice y una porción de Guatemala, y en conjunto hay que estudiar. Y hay que hacer además un listado para los tres países. Eso también, o sea, ya hay varios listados para Belice, hay varios listados, varios estudios muy buenos. No me atrevo a decir mucho sobre el Petén guatemalteco, pero creo que faltaría más información y sobre todo más trabajo. Y creo que para cerrar, me encantaría añadir que nunca hay que dejar de hacer trabajos florísticos y fitogeográficos, aunque nos hagan creer que están pasados de moda. Sí, cierto. Y pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya serían todas las preguntas. Me encantó que hubo alrededor de máximo 85 personas conectadas en simultáneo y pues les queremos agradecer bastante que nos sintonicen. La plática se queda guardada aquí o ya saben que también se sube a nuestra página de YouTube. Y pues queremos seguirles recordando que vamos a estar subiendo la información respecto al 23º Congreso Mexicano de Botánica que se va a realizar en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, del 29 de agosto al 5 de septiembre. Y pues que sigan al tanto sobre todo de la red del Facebook, que aquí vamos a estar. Aquí nos van a ver subiendo cosas y pues nos daría muchísimo gusto vernos pues entre agosto y septiembre próximamente para que estén al pendiente, sobre todo ahorita que ya se está cerrando las fechas pues para subir los simposios. Y pues seguimos recibiendo sus resúmenes, acá estaremos revisándolos y pues dándoles respuesta lo más pronto que se pueda. Muchísimas gracias, doctor, un gusto como siempre. Muchísimas gracias a ti por la presentación y la conducción de esta charla. Y pues bueno, que pasen bonita noche y pues ahí te encargo el libro, me encantó el de PDF de las plantas del mundo, porque sería un hit poder compartirlo. Sí, yo te lo hago con mucho gusto. Ya, Te lo mando mañana mismo.
Claro, ya que me lo soliciten y yo lo subo pues a donde subo Perfecto. los mapas Xochitl. Que Ok. pasen bonita noche y muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.